Capítulo 1. El silencio en el trono de obsidiana era absoluto. Shaker estaba recostado de lado, una pierna flexionada, el brazo derecho apoyado en el reposabrazos mientras su dedo índice golpeaba lentamente el material negro. Su cabello plateado caía en desorden sobre su frente y sus ojos, esos ojos que veían el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, miraban el vacío con una expresión de puro hastío. Había destruido imperios. Había creado universos enteros solo para aburrirse de ellos al cabo de unos días. Había anulado dioses, reescrito conceptos y hecho que la misma existencia se arrodillara. Y aún así, no había nada. ¡Qué mierda tan aburrida!, murmuró, con esa voz grave y perezosa que solo usaba cuando estaba realmente harto. Se incorporó de golpe. El aire a su alrededor se distorsionó. El espacio se curvó como si el universo mismo se estuviera retorciendo de miedo. Necesito diversión. Necesito pelea. Necesito mujeres. Muchas. Y que sepan obedecer. Una sonrisa lenta, peligrosa y profundamente arrogante se dibujó en sus labios. Voy a buscar un mundo donde pueda jugar. Extendió la mano. El espacio se rasgó como tela barata. Un portal negro plateado se abrió frente a él, mostrando un cielo azul, edificios de una ciudad japonesa y griega. Gritos. Gritos de una chica. Shaker ladeó la cabeza, interesado. Oh. Ya empezó la fiesta. Sin dudar, atravesó el portal. El callejón detrás de la iglesia abandonada de Kuo olía a sangre y ozono. Asia Argento estaba de rodillas en el suelo, la túnica blanca manchada de tierra y sangre. Sus manos temblaban mientras intentaba curar una herida profunda en su costado. Frente a ella, Rainare, disfrazada todavía como la Yuma que había engañado a Issei, flotaba con las alas negras desplegadas, una lanza de luz brillante apuntándole directamente al pecho. Patética. ¿De verdad pensaste que un ángel caído te dejaría vivir después de tocar al Red Dragón Emperor? Dijo Rainare con desprecio. Muere, basura. La lanza se lanzó. Asia cerró los ojos. El impacto nunca llegó. Un sonido seco, como si el aire mismo hubiera sido partido en dos, resonó en el callejón. La lanza de luz se deshizo en partículas doradas a centímetros de la frente de Asia. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Shaker estaba ahí, de pie entre Asia y Rainare, con las manos en los bolsillos de sus pantalones oscuros, el torso descubierto, el collar con la cruz colgando sobre su pecho marcado y el cabello plateado moviéndose suavemente aunque no hubiera viento. Su aura no estaba liberada, y aún así, el suelo bajo sus pies se había agrietado en un círculo perfecto de varios metros. Rainare abrió los ojos de par en par. ¿Qué eres tú? Shaker ni siquiera la miró al principio. Bajó la vista hacia Asia, que lo observaba con lágrimas en los ojos y la boca entreabierta. ¿Estás bien, rubia? Preguntó con tono casi aburrido, aunque sus ojos se suavizaron apenas un segundo. Asia asintió temblando. Ese sí, gracias. Solo entonces Shaker levantó la mirada hacia Rainare. Y sonrió. Esa sonrisa que prometía dolor. Intentaste matar a una chica delante de mí. Error. Rainare sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo en ese humano, no, ese no era un humano, le gritaba a todos sus instintos que corriera. Kala Warner. Mitelt. Mátelo. Dos figuras más aparecieron desde las sombras. Kala Warner con su lanza de luz y Mitelt con una expresión de superioridad adolescente. Shaker bostezó. 3. Qué lindo. No se movió. Solo miró. Y el mundo cambió.
El ultra instinto permanente se activó sin esfuerzo. Su cuerpo se volvió un borrón plateado. En menos de un parpadeo estaba detrás de Mitelt. Su mano se cerró alrededor del cuello de la caída y la levantó del suelo como si no pesara nada. Pequeña y ruidosa, susurró cerca de su oreja. No me gustan las ruidosas. Apretó. El crujido de huesos fue nítido. Mittel ni siquiera pudo gritar. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se volvió flácido. Shaker la soltó y ella cayó al suelo como un saco de basura. Kala Warner gritó y lanzó 3 lanzas de luz al mismo tiempo. Shaker ni se molestó en esquivarlas. Las lanzas se desintegraron al tocar su piel, como si hubieran chocado contra un concepto superior. Aburrido. Apareció frente a ella. Un solo golpe con el dorso de la mano. El sonido fue el de un látigo rompiendo el aire. Kala Warner salió volando, atravesó la pared de la iglesia y desapareció entre escombros y polvo. Solo quedaba Reinharé. La caída estaba pálida. El miedo puro se reflejaba en sus ojos. ¿Tú, qué demonios eres? Shaker dio un paso hacia ella. Cada paso hacía que el espacio se curvara ligeramente. Soy el límite que no puedes superar. Y tú, me has puesto de mal humor. Reinharé intentó crear una lanza más grande, desesperada. Shaker levantó un solo dedo. Anulación absoluta. La lanza dejó de existir. El poder de Reinharé se apagó como una vela. Sus alas negras temblaron y ella cayó de rodillas, incapaz de volar. Shaker se agachó frente a ella, agarrándola del cabello con fuerza y obligándola a mirarlo. Escúchame bien, basura con alas. Voy a dejarte con vida, por ahora. Porque más adelante voy a revivirte a ti y a tus amiguitas. Y cuando lo haga, van a arrodillarse y van a pedirme perdón de la forma que yo quiera. ¿Entendiste? Reinharé solo pudo temblar y asentir, lágrimas de terror rodando por sus mejillas. Shaker la soltó y ella cayó de bruces. Se giró hacia Asia, que seguía en el suelo, mirándolo con una mezcla de terror, gratitud y algo más, algo que empezaba a brillar en sus ojos verdes. Levántate, ordenó con voz suave pero firme. No me gusta ver a las chicas bonitas en el suelo, a menos que yo las ponga ahí. Asia se levantó temblando, aferrándose a su propia túnica. Gracias, usted me salvó la vida, yo soy Asia Argento. Shaker la miró de arriba a abajo con lentitud, sin disimular el interés. Asia. Bonito nombre. Soy Shaker. Y desde ahora, estás bajo mi protección. Nadie te toca. Nadie. En ese preciso momento, varias presencias se acercaron a gran velocidad. Desde los tejados y las calles adyacentes, el club de Occult Research llegó. Rias Gremory, Akeno y Mejima, Koneko Touhou e Issei Youdou aterrizaron casi al mismo tiempo, con las alas desplegadas y el ki listo. Koneko fue la primera en reaccionar. Sus ojos dorados se abrieron de par en par al ver el escenario. Las dos caídas derrotadas de forma brutal, Reinharé de rodillas y temblando, Asia de pie junto a un desconocido de cabello plateado cuyo poder, no podía medir. No había número. No había escala. Solo un vacío absoluto donde debería haber una lectura de energía. Y entonces lo miró a él. Shaker ya la estaba mirando. Una ceja levantada, esa sonrisa arrogante y dominante en los labios, el cuerpo relajado pero listo para matar en cualquier segundo. Koneko sintió un escalofrío que no era de miedo. Era otra cosa. Algo que le apretó el pecho y le hizo las mejillas calientes de inmediato. Rias habló primero, con voz autoritaria. ¿Quién eres tú? ¿Y qué le hiciste a esas caídas? Shaker ni siquiera la miró.
Seguía con la vista fija en Koneko. Luego, lentamente, recorrió a Keno, a Rias, y finalmente a Issei, y su expresión se volvió fría, casi despectiva. Un simple espectador que se aburría. Vi a una chica a punto de morir y decidí entretenerme un poco. Issei dio un paso adelante, enfurecido. Oye, idiota. ¿Quién te crees para? Shiker giró la cabeza hacia él. Solo lo miró. Nada más. Issei sintió que el aire se volvía pesado. Su voz Gear tembló. El mismo Drake, dentro de él, guardó silencio por primera vez en mucho tiempo. Cierra la boca, perro, dijo Shiker con voz glacial. No me dirijas la palabra a menos que yo te lo permita. Eres ruidoso y débil. Me molesta solo con existir. Issei se quedó paralizado. Nunca nadie le había hablado así. Nunca había sentido un desprecio tan puro y absoluto. Koneko, en cambio, no pudo apartar la mirada. Ese tono. Esa forma de aplastar a alguien con solo palabras. Esa fuerza brutal y precisa que había usado contra las caídas, sin ni siquiera transformarse. Su cola, invisible para los demás, se movió inquieta bajo la falda. Shiker finalmente sonrió de verdad, mirándola directamente a los ojos. Tú, la pequeña de cabello blanco. Me gustas. Tienes buena mirada. Koneko sintió que el corazón le daba un vuelco violento. Rias frunció el ceño, molesta por la forma en que aquel desconocido ignoraba su autoridad. Esto es territorio Gremori. No puedes simplemente. Shiker levantó una mano y el espacio a su alrededor se dobló. Una mansión completa, enorme, de estilo moderno y oscuro, con jardines, fuentes y una presencia imponente, apareció de la nada a 200 metros de distancia, en un terreno vacío que un segundo antes no existía. Ya tengo casa, dijo simplemente. Y no necesito tu permiso para nada, pelirroja. Si quieres pelear, avísame. Si no, apártate. Miró una última vez a Asia. Ven. Te llevo conmigo. Estarás más segura en mi mansión que con estos. Asia dudó solo un segundo. Luego, con las mejillas rojas y el corazón latiéndole con fuerza, asintió y se acercó a él. Koneko dio un paso involuntario hacia adelante. Shiker lo notó. Y sonrió de lado, mirándola por encima del hombro mientras se alejaba con Asia a su lado. Nos veremos pronto, gatita. Muy pronto. Y desapareció en un destello plateado junto con Asia, dejando atrás a un grupo completamente impactado, a 3 caídas rotas, y a una Koneko cuyo rostro estaba más rojo de lo que nunca había estado, y cuyo corazón latía como loco por primera vez en mucho tiempo. El destello plateado se desvaneció dentro del vestíbulo de la mansión. Shiker aterrizó con suavidad sobre el mármol negro brillante, Asia aún sujeta de la muñeca por su mano. La chica casi se tropieza al sentir el cambio brusco de entorno. Un segundo antes estaba en un callejón sucio y oliente a sangre. Ahora se encontraba en un lugar que parecía sacado de un sueño imposible. El vestíbulo era enorme. Columnas de obsidiana negra se elevaban hasta un techo de varios metros de altura. Una escalera de caracol de mármol blanco y negro dominaba el centro. Candelabros flotantes de luz plateada iluminaban el espacio sin necesidad de fuego. En las paredes, cuadros que cambiaban de imagen cada pocos segundos mostraban universos enteros, batallas cósmicas y paisajes que no existían en la Tierra. Asia abrió la boca, sin poder articular palabra. ¿Esto lo creaste tú, ahora mismo? Shiker soltó su muñeca y se estiró con pereza, los músculos de su espalda y hombros moviéndose bajo la piel. Sí. No me gusta quedarme sin casa. Además, miró alrededor con una sonrisa arrogante.
Necesito espacio. Voy a traer bastantes mujeres aquí. Asia se sonrojó violentamente hasta las orejas. Mujeres. Shaker se giró hacia ella y la miró de arriba a abajo sin ningún disimulo. Sus ojos plateados recorrieron el cuerpo pequeño y curvilíneo de la monja, deteniéndose un segundo más de lo necesario en su pecho y luego en sus labios. Exacto. Y tú eres la primera que entra. No te preocupes, rubia. Mientras estés aquí, nadie te tocará, a menos que yo lo permita. Asia bajó la mirada, apretando los puños sobre su túnica manchada. Yo no tengo a dónde ir. Los de la iglesia me abandonaron, y esas caídas querían matarme. Shaker se acercó. Con un solo dedo levantó su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Su toque era firme, dominante, pero no doloroso, todavía. Escúchame bien, Asia. Desde este momento eres mía. No de Rías Gremory. No de la iglesia. Mía. Yo decido qué pasa contigo. Yo decido si te protejo, si te uso, o si te rompo. ¿Entendiste? El tono era bajo, grave, y cargado de una autoridad absoluta que hizo que las piernas de Asia temblaran. No de miedo, o al menos no solo de miedo. Había algo más. Algo caliente que le subía por el estómago y le hacía latir el corazón demasiado rápido. Ese sí, entendí, Shaker-sama. La esquina de la boca de Shaker se curvó. Bien. Shaker-sama me gusta. Sigue usándolo. Chasqueó los dedos. Instantáneamente, 3 mujeres aparecieron de la nada en el vestíbulo. Eran hermosas, de diferentes etnias, vestidas con uniformes de sirvienta negros y blancos extremadamente ajustados que resaltaban cada curva. Se arrodillaron al unísono frente a él. Amo, dijeron al mismo tiempo, con voces suaves y sumisas. Preparen un baño y ropa limpia para ella, ordenó Shaker señalando a Asia. Quiero que esté impecable. Y preparen también la habitación principal de invitados, la que está al lado de la mía. Las sirvientas asintieron y se llevaron a Asia con suavidad, pero sin darle opción a resistirse. Asia miró hacia atrás una última vez, encontrándose con la mirada de Shaker, y sintió que el pecho se le apretaba de una forma extraña. Cuando se quedaron solos, Shaker caminó hacia el enorme ventanal del salón principal. Desde allí se veía toda Kuo. Y más importante, se sentía la presencia de cierta gatita blanca que todavía no se había movido del callejón. A varios kilómetros de distancia, en el mismo callejón destruido, Koneko Touhou no había dicho una sola palabra desde que Shaker desapareció. Rías estaba furiosa. Akeno observaba el lugar con una sonrisa interesada y peligrosamente divertida. Issei todavía intentaba recuperarse del desprecio absoluto que había recibido. Ese tipo, gruñó Issei. ¿Quién se cree que es? Me habló como si fuera basura. Koneko finalmente habló, con su voz monótona habitual, pero había algo distinto en ella. Un brillo raro en los ojos. No eras basura para él. Éramos todos insectos. Él ni siquiera se esforzó. Rías la miró. Koneko. Su poder. Continuó la Nekosou, apretando los puños. No pude medirlo. No había nada. Era como si el concepto mismo de poder se arrodillara frente a él. Y la forma en que pelea, no usa técnicas vistosas. Solo aplastó. Rápido. Brutal. Preciso. Sin piedad. Akeno se rió suavemente detrás de su mano. Ara, parece que a nuestra Koneko le ha impresionado a alguien por primera vez. Koneko no negó nada. Sus mejillas, normalmente pálidas, tenían un tono rosado que no desaparecía.
Recordaba la forma en que ese hombre la había mirado. La forma en que le había dicho gatita. La forma en que su voz grave y dominante le había hecho sentir algo caliente entre las piernas solo con unas pocas palabras. Quería verlo otra vez. No. Necesitaba verlo otra vez. Voy a ir, dijo de pronto. Rías abrió los ojos. ¿Qué? Voy a su mansión. Quiero hablar con él. Koneko, es peligroso. No sabemos qué es ese tipo. Koneko ya se había dado la vuelta. Sus pequeñas alas blancas de gato se materializaron por un segundo mientras se preparaba para saltar. No me importa. Él me miró. Me eligió con la mirada. Y. Me gusta cómo pelea. Me gusta cómo habla. Me gusta cómo domina. Sin esperar respuesta, desapareció en un destello de velocidad sobrenatural, dejando a Rías con la boca abierta y a Akeno riéndose abiertamente. Oh my, nuestra pequeña Koneko se ha enamorado a primera vista de un monstruo. Qué interesante se pone esto. Shiker estaba sentado en un trono de cuero negro en el salón principal de su mansión cuando sintió la presencia familiar acercarse a toda velocidad. Sonrió. Tan predecible, y tan rápida. Me gusta. Un segundo después, Koneko aterrizó en el jardín delantero. No llamó a la puerta. Simplemente caminó hacia la entrada principal con pasos decididos, las orejas invisibles de gato ligeramente erguidas y la cola, también invisible, moviéndose con nerviosismo bajo la falda. Las puertas se abrieron solas antes de que llegara a tocarlas. Shiker la esperaba de pie en el centro del vestíbulo, con los brazos cruzados sobre el pecho amplio, mirándola desde arriba con esa sonrisa arrogante que ya le conocía. Gatita. ¡Qué rápida! ¿Viniste a agradecerme por el espectáculo, o viniste porque no podías dejar de pensar en mí? Koneko se detuvo a 3 metros de él. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Aún así, mantuvo la expresión seria, aunque sus mejillas seguían rosadas. ¿Viniste? No. Vine porque, quiero saber quién eres. Y porque, me impresionó tu forma de pelear. No usaste poder innecesario. Solo aplastaste. Fue eficiente. Y dominante. Shiker soltó una risa baja, grave, que resonó en el vestíbulo. Dominante. Esa palabra te gusta, ¿verdad? Dio un paso hacia ella. Luego otro. Koneko no retrocedió, aunque cada paso de él hacía que el aire se volviera más pesado, más caliente. Cuando estuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, Shiker levantó una mano y, con 2 dedos, levantó su barbilla exactamente igual que había hecho con Asia. Mírame a los ojos cuando me hables, Koneko. El uso de su nombre real la hizo estremecerse. Yo quiero quedarme cerca de ti, confesó en voz baja, casi un susurro. Quiero ver cómo pelea de cerca. Quiero entender ese poder. Y. Me gusta cómo me miras. Como si ya fuera tuya. Shiker inclinó la cabeza. Sus ojos plateados brillaron con un hambre lenta y peligrosa. Porque lo eres. Desde el segundo en que te vi. Solo que todavía no lo sabías. Su pulgar rozó el labio inferior de Koneko, presionando apenas. La Nekosou soltó un pequeño jadeo involuntario, las pupilas dilatándose. Voy a ser claro contigo, gatita, continuó él, su voz ahora más baja, más íntima, más dominante. Voy a tener un harem. Bastantes mujeres. Tú vas a ser la primera. La que va a estar más tiempo a mi lado. La que voy a usar primero. La que voy a romper y reconstruir hasta que solo sepa gemir mi nombre. ¿Todavía quieres quedarte cerca de mí sabiendo eso? Koneko tragó saliva.
El calor entre sus piernas era imposible de ignorar ahora. Nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie la había mirado como si ya la poseyera por completo. Y le gustaba. Le gustaba demasiado. Sí, respondió sin dudar, con la voz un poco más ronca de lo normal. Quiero quedarme. Quiero ser la primera. Shaker sonrió, satisfecho. Su mano bajó desde la barbilla de Koneko hasta su cuello, rodeándolo con suavidad pero con una presión clara, posesiva. Buena niña. Se inclinó y habló directamente contra su oreja, la voz rozándole la piel. Hoy no te voy a follar. Todavía. Primero voy a hacer que te acostumbres a mi presencia. A mi voz. A mi olor. A la forma en que te ordeno. Pero pronto, Koneko, muy pronto, te voy a tener debajo de mí, temblando, llorando de placer y pidiendo más mientras te destrozo. Koneko soltó un temblor completo. Sus rodillas flaquearon un segundo. Un pequeño sonido, casi un gemido ahogado, escapó de su garganta. Shaker se enderezó, claramente disfrutando de la reacción. Entra. Te mostraré tu habitación. Está al lado de la mía, por ahora. Cuando decida que estás lista, dormirás en mi cama. Permanentemente. Koneko asintió, incapaz de formar palabras coherentes. Lo siguió en silencio mientras él caminaba hacia las escaleras, su pequeña figura contrastando con la imponente espalda musculosa del Saiyajin. Mientras subían, Shaker habló sin girarse. Asia ya está aquí. Se está bañando. Pronto vendrán más. Pero tú eres la primera, gatita. Nunca lo olvides. Koneko miró la espalda de aquel monstruo hermoso y dominante, y por primera vez en su vida, sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, peligrosa y completamente enamorada. No lo olvidaré, Shaker-sama. La habitación olía a madera oscura, seda nueva y a él. Koneko entró primero. Shaker cerró la puerta detrás de ambos con un movimiento perezoso de la muñeca. El cerrojo sonó con un clic seco que, de alguna forma, se sintió definitivo. Como si a partir de ese momento ya no hubiera vuelta atrás. La Nekosou se quedó de pie en el centro de la habitación, mirando la cama enorme, el ventanal y el armario entreabierto donde ya había ropa de su talla. Ropa que él había creado con un simple pensamiento. Todo en esa mansión existía porque Shaker lo había decidido. Incluyéndola a ella, en ese instante. Siéntate en la cama, ordenó con voz baja. Koneko obedeció. Se sentó en el borde, las manos apoyadas sobre los muslos, la espalda recta por costumbre, aunque por dentro estaba temblando. Shaker se acercó sin prisa. Cada paso suyo hacía que el aire se volviera más denso. Cuando se detuvo frente a ella, tan cerca que las rodillas de Koneko rozaban sus piernas, ella tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a la cara. Desde esa posición él parecía aún más grande. Más inevitable. Shaker no habló de inmediato. Simplemente la observó. Sus ojos plateados recorrieron su rostro, su cuello, la forma en que el pecho subía y bajaba demasiado rápido, la manera en que sus muslos se apretaban uno contra el otro sin que ella pudiera evitarlo. «Estás mojada», dijo de pronto, con total naturalidad. Koneko se atragantó con su propia saliva. Las orejas se le pusieron rojas al instante. «Yo, no. No mientas. Puedo olerlo. Puedo ver cómo se te contraen los muslos. Puedo escuchar cómo se te acelera el corazón cada vez que bajo la voz». Se inclinó, apoyando ambas manos en el colchón a cada lado de las caderas de ella, encerrándola por completo. «Desde que te miré en ese callejón supe que eras mía. Solo estaba esperando a que tú también lo entendieras.
Koneko intentó mantener la compostura, pero su voz salió más suave de lo que quería. Me impresionó cómo peleaste. No desperdiciaste poder. Solo aplastaste. Fue limpio. Brutal. Dominante. Shaker sonrió. Esa sonrisa lenta, peligrosa, que hacía que algo caliente se le enroscara en el bajo vientre a Koneko. Esa palabra otra vez. Dominante. ¿Te gusta? Se te nota en los ojos cada vez que la dices. Levantó una mano y rodeó el cuello de Koneko con los dedos. No apretó lo suficiente como para hacer daño, todavía. Solo lo suficiente para que ella sintiera el peso de su mano, la amenaza constante, el control absoluto. El pulgar se movió despacio sobre su arteria, sintiendo el pulso desbocado. Voy a ser muy claro contigo, gatita. Voy a tener un harem. Bastantes mujeres. Algunas las voy a follar hasta que no puedan caminar. Otras las voy a romper más despacio. Tú vas a ser la primera. La que va a estar más tiempo a mi lado. La que voy a usar cuando me despierte con ganas. La que va a aprender a abrir las piernas en el segundo en que se lo ordene. ¿Todavía quieres quedarte sabiendo exactamente lo que te espera? Koneko no apartó la mirada. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de miedo, deseo y algo mucho más profundo. Sí. Quiero quedarme. Quiero ser la primera. Quiero que me marques. Shaker inclinó la cabeza, satisfecho. Buena niña. En ese preciso momento se escuchó un suave golpe en la puerta del pasillo. La voz de una sirvienta resonó desde el otro lado. Amo, la señorita Asia ha terminado de bañarse. Pide permiso para entrar. Shaker no apartó la mano del cuello de Koneko. Solo giró ligeramente la cabeza. Que pase. La puerta se abrió. Asia entró envuelta en una toalla blanca demasiado grande para su cuerpo, el cabello rubio húmedo pegado al cuello y a los hombros. Al ver a Koneko sentada en la cama y a Shaker inclinándose sobre ella con la mano en su cuello, se detuvo en seco. Los ojos verdes se le abrieron de par en par. Koneko-chan. Tú también. Koneko no se movió. No intentó apartar la mano de Shaker. Solo respondió, con voz tranquila pero firme. También me quedo. Él me eligió primero. Asia parpadeó, claramente herida y confundida. Shaker soltó una risa baja y se enderezó. Caminó hacia Asia sin prisa. Cuando estuvo frente a ella, le quitó la toalla de los hombros con un solo movimiento. Asia soltó un gritito y trató de cubrirse el pecho, pero Shaker le sujetó ambas muñecas con una sola mano y las levantó por encima de su cabeza, dejándola completamente desnuda frente a Koneko. Mírala, gatita, ordenó sin apartar los ojos de Asia. Esta también es mía. La salvé. La traje a mi casa. Y pronto la voy a tener debajo de mí igual que a ti. Las dos van a compartir. Las dos van a aprender a obedecer. Las dos van a gemir mi nombre cuando yo lo decida. Asia estaba roja desde el pecho hasta la raíz del cabello. Temblaba, pero no luchaba de verdad. Había algo en la forma en que Shaker la sujetaba, en la seguridad absoluta de su voz, que hacía que su resistencia se derritiera como nieve bajo el sol. Koneko observó la escena en silencio. En lugar de sentir celos, un calor más intenso y vergonzoso se instaló entre sus piernas. Ver a Shaker dominar a otra chica delante de ella, le gustaba. Le gustaba de una forma sucia y profunda que nunca había experimentado. Shaker sostuvo a Asia unos segundos más, solo para que Koneko mirara bien. Luego le devolvió la toalla con un movimiento perezoso y le dio una suave palmada en la cadera. Vístete. Las dos van a cenar conmigo esta noche.
Quiero verlas sentadas a mi mesa, bien educadas, esperando mis órdenes. Después, hablaremos de cómo van a empezar a servirme de verdad. Asia asintió rápidamente, todavía temblando, y salió de la habitación casi corriendo, apretando la toalla contra el cuerpo. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a caer sobre la habitación. Shaker se giró otra vez hacia Koneko. Se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaban. Esta vez no usó las manos de inmediato. Solo se inclinó y rozó sus labios contra la comisura de la boca de ella, sin llegar a besarla del todo. El aliento caliente de él le hizo estremecerse. Esta noche voy a tocarte, gatita. Nada de metérmela dentro, todavía. Solo voy a enseñarte cómo se siente mi mano en tu cuerpo. Cómo se siente cuando te ordeno abrir las piernas. Cómo se siente cuando te niego el orgasmo hasta que los ojos se te llenen de lágrimas y me pidas perdón por correrte sin permiso. ¿Todavía quieres quedarte? Koneko levantó la mirada. Sus ojos estaban nublados, las pupilas dilatadas, la respiración agitada. Sí. Quiero quedarme. Quiero todo eso. Quiero que me uses. Quiero que me rompas. Quiero ser tuya de verdad. Shaker finalmente la besó. No fue un beso suave ni romántico. Fue profundo, posesivo, casi cruel. Su lengua invadió la boca de Koneko sin pedir permiso, reclamándola por completo, chupando, mordiendo, dominando. Una de sus manos bajó hasta el trasero pequeño de la Nekoso y lo apretó con fuerza, los dedos hundiéndose en la carne blanda a través de la falda. La levantó un poco del suelo con esa sola mano. Koneko soltó un gemido ahogado y tembloroso contra su boca, las manos aferrándose a los hombros anchos de él como si fuera lo único que la mantenía en pie. Las piernas le temblaban. El calor entre sus muslos se había vuelto casi doloroso. Cuando Shaker se separó, un hilo fino de saliva todavía conectaba sus labios. Koneko jadeaba, los ojos vidriosos, los labios hinchados y rojos, una pequeña línea de saliva bajándole por la comisura de la boca. «Buena niña», murmuró él contra sus labios, la voz ronca de satisfacción. «Muy buena niña». Le dio una última apretada fuerte en el trasero, lo suficiente para que Koneko soltara otro jadeo agudo, antes de soltarla por completo. «Ve a cambiarte. Te creé ropa más adecuada para alguien que ahora me pertenece. Te espero en el comedor en 20 minutos. No llegues tarde. Si llegas tarde, te voy a castigar delante de Asia». Koneko asintió, incapaz de formar una frase coherente. Salió de la habitación con las piernas inestables, el rostro ardiendo y el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, se apoyó contra la pared del pasillo y se llevó los dedos a los labios, sintiendo todavía el ardor del beso de Shaker, la presión de su mano en el cuello, el eco de su voz ordenándole cosas que la hacían estremecerse de solo recordarlas. Por primera vez en su vida, Koneko Touhou estaba completamente, irrevocablemente perdida. Y no quería que nadie la encontrara. El comedor de la mansión era tan excesivo como todo lo demás que Shaker había creado. Una mesa larga de madera negra pulida que podría haber acomodado a 20 personas. Candelabros flotantes de luz plateada. Sillas de respaldo alto con detalles en oro oscuro. Y en el centro, él, sentado en la cabecera como un rey que no necesitaba corona. Asia llegó primero. Llevaba un vestido blanco sencillo que las sirvientas le habían puesto. Corto, sin tirantes, que dejaba sus hombros descubiertos y resaltaba la suavidad de su cuerpo. Se sentó a la derecha de Shaker, nerviosa, con las manos sobre el regazo y la mirada baja.
3 minutos después apareció Koneko. Shaker la miró de arriba a abajo con lentitud deliberada y sonrió, satisfecho. La ropa que le había creado era mucho más atrevida. Un top negro corto que apenas cubría su pecho pequeño, dejando el vientre al aire, y una minifalda plisada del mismo color que apenas le llegaba a la mitad del muslo. Sin medias. Sin nada debajo, aunque Koneko todavía no lo sabía del todo, o tal vez sí. Sus mejillas estaban rosadas, pero caminó hasta la silla de la izquierda de Shaker y se sentó con la espalda recta, desafiante y sumisa al mismo tiempo. «Buenas niñas», dijo Shaker con voz grave. Las dos llegaron a tiempo. «Me gusta eso». Las sirvientas empezaron a servir la cena. Carne jugosa, frutas exóticas, vino tinto que él mismo había creado. Shaker no tocó los cubiertos de inmediato. En cambio, apoyó los codos en la mesa y miró a ambas. Desde hoy, las reglas son simples. Cuando estén en mi presencia, me miran a los ojos cuando les hablo. Responden con Shaker-sama. Y si les ordeno algo, lo hacen. Sin dudar. ¿Quedó claro? Sí, Shaker-sama, respondieron las dos al unísono. Asia con voz temblorosa, Koneko con un tono más firme, casi ansioso. Shaker sonrió. Durante los primeros minutos la cena transcurrió en un silencio tenso. Él comía con calma, disfrutando de la forma en que ambas lo observaban de reojo. Luego, sin previo aviso, su mano izquierda bajó bajo la mesa y se posó sobre el muslo desnudo de Koneko. La Nekosou se tensó de inmediato. Los dedos de Shaker eran grandes, calientes, y se movieron con lentitud hacia el interior de su muslo, subiendo centímetro a centímetro. Koneko apretó los labios, intentando no hacer ruido, pero un pequeño temblor recorrió su cuerpo. Al mismo tiempo, su mano derecha encontró el muslo de Asia. La monja soltó un jadeo ahogado y casi dejó caer el tenedor. «SHHH», ordenó Shaker sin mirar a ninguna de las dos. «Sigan comiendo». Como si nada estuviera pasando. Koneko intentó obedecer. Llevó un trozo de carne a la boca, pero en ese preciso momento los dedos de Shaker llegaron hasta el borde de su ropa interior, o mejor dicho, hasta donde debería haber estado. No había nada. Solo piel caliente y ya ligeramente húmeda. Los ojos de Koneko se abrieron de par en par. Miró a Shaker, quien la observaba de reojo con una sonrisa cruel y divertida. «Te la quité cuando creé la ropa», susurró solo para ella. Quería tener acceso fácil. «Abre un poco más las piernas». Koneko dudó solo un segundo. Luego, lentamente, separó los muslos. Shaker no esperó. Dos dedos se deslizaron entre sus pliegues con una naturalidad posesiva, encontrándola ya mojada. Koneko mordió el labio inferior con fuerza para no gemir. Al otro lado, Asia estaba en una situación similar. Los dedos de Shaker subían y bajaban por su muslo interno, rozando cada vez más cerca de su centro, sin llegar a tocarla del todo. La frustración y el miedo se mezclaban en su expresión. «Ah, Shaker-sama», susurró Asia, la voz quebrada. «Silencio. Come». Durante los siguientes minutos, Shaker jugó con ambas bajo la mesa mientras comía como si nada. Con Koneko era más directo. Circulaba el clítoris con el pulgar, introducía un dedo hasta el nudillo y lo sacaba lento, sintiendo como las paredes internas de la Nekosou se contraían alrededor de él. Con Asia era más cruel. Rozaba, presionaba, pero nunca le daba exactamente lo que su cuerpo empezaba a pedir. Koneko fue la primera en romper. Un gemido bajo, ahogado, escapó de su garganta cuando Shaker curvó los dedos en el punto exacto.
Sus caderas se movieron solas, buscando más presión. Shaike retiró la mano de golpe. Koneko soltó un quejido frustrado, casi un maullido. No, dijo él con voz fría. No te corriste. No te di permiso. Si lo haces sin mi orden, te voy a castigar. ¿Entendiste, gatita? Ese sí, Shaiker-sama, respondió Koneko jadeando, los ojos brillantes de necesidad. Asia miraba la escena con la boca entreabierta, completamente sonrojada, las piernas apretadas alrededor de la mano de Shaiker que todavía la torturaba con caricias incompletas. Shaiker finalmente retiró ambas manos. Se llevó los dedos que habían estado dentro de Koneko a la boca y los lamió despacio, mirándola directamente a los ojos. Dulce. Me gusta. Koneko sintió que el calor le subía desde el vientre hasta la cara. Nunca había estado tan mojada en su vida. Shaiker se reclinó en la silla, satisfecho. Suficiente cena. Asia, ve a tu habitación. Duerme. Mañana seguimos contigo. Hoy. Su mirada se clavó en Koneko. Hoy me llevo a la gatita. Asia abrió la boca para protestar, pero la mirada de Shaiker la silenció al instante. Bajó la cabeza y susurró. Sí, Shaiker-sama. Se levantó con las piernas temblorosas y salió del comedor, no sin antes lanzarle a Koneko una mirada compleja. Celos, miedo, y una pizca de excitación que no entendía del todo. Cuando se quedaron solos, Shaiker se puso de pie. Se acercó a Koneko, quien todavía estaba sentada, respirando agitada. Le ofreció la mano. Ven. Koneko la tomó. Él la levantó con facilidad y, sin previo aviso, la cargó en brazos como si no pesara nada. Ella se aferró a su cuello por reflejo, sintiendo el calor de su pecho desnudo contra su mejilla. Mientras subían las escaleras hacia su habitación, Shaiker habló en voz baja, cerca de su oreja. Esta noche no voy a follarte del todo, Koneko. Todavía. Voy a tocarte. Voy a hacerte correr con mis dedos y mi boca hasta que no puedas más. Voy a enseñarte cómo se siente ser mía de verdad. Y cuando estés hecha un desastre, temblando y llorando de placer, te voy a dejar dormir en mi cama. Desnuda. Aferrada a mí. ¿Listo? Koneko escondió el rostro en el cuello de él y respondió con un susurro ronco, casi desesperado. Sí, por favor, Shaiker-sama, quiero eso. Quiero todo. Shaiker sonrió contra su cabello. Entonces vamos a empezar tu entrenamiento, gatita. La puerta de su habitación se abrió sola. Shaiker entró con Koneko todavía en brazos y la pateó suavemente para cerrarla detrás de ellos. La noche apenas comenzaba. La puerta se cerró con un suave clic detrás de ellos. Shaiker no apagó las luces. Solo con un pensamiento hizo que la iluminación de la habitación bajara a un tono cálido y tenue, suficiente para ver cada detalle. Caminó hasta la enorme cama de dosel y depositó a Koneko sobre las sábanas negras con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. Ella se quedó sentada en el borde, respirando agitada, las piernas juntas por reflejo. El top negro corto y la minifalda apenas cubrían nada. Shaiker se quedó de pie frente a ella, mirándola de arriba a abajo con una lentitud posesiva. Quítate la ropa, ordenó con voz grave. Toda. Despacio. Quiero ver cómo te desnudas para mí. Koneko tragó saliva. Sus dedos temblaron un poco al agarrar el borde del top. Se lo levantó por encima de la cabeza y lo dejó caer al suelo. Sus pechos pequeños y firmes quedaron al descubierto, los pezones ya endurecidos por la anticipación. Luego se levantó lo justo para bajar la minifalda, deslizándola por sus muslos hasta que quedó completamente desnuda frente a él.
Shiker no dijo nada durante unos segundos. Solo la observó. Sus ojos plateados recorrieron cada centímetro. El cuello delgado, los hombros, el pecho pequeño, la cintura estrecha, el vientre plano, el monte de Venus suave y ya brillante de humedad, y esas piernas cortas que se apretaban por nerviosismo. «Ábrete», dijo finalmente. Koneko dudó solo un instante. Luego separó las rodillas, dejando que él viera completamente su sexo hinchado y mojado. Shiker soltó un sonido bajo, casi un gruñido de aprobación. «Buena niña». Se quitó los pantalones con un movimiento rápido. Su polla saltó libre, gruesa, pesada, completamente erecta. Era monstruosa. Larga, venosa, con un grosor que hacía que Koneko abriera los ojos de par en par. La punta ya brillaba con un hilo de precum. «Mírala», ordenó. «Esta es la que te va a destrozar cuando yo decida. Hoy solo te voy a preparar, pero quiero que sepas exactamente lo que te espera». Koneko no podía apartar la vista. Su respiración se volvió más rápida. Shiker se arrodilló entre sus piernas. Sin previo aviso, agarró ambos muslos con fuerza y los abrió todavía más, casi hasta el límite. Koneko soltó un jadeo sorprendido. Entonces él bajó la cabeza y pasó la lengua plana y lenta desde la entrada hasta el clítoris. ¡Ah! El gemido de Koneko fue alto y tembloroso. Shiker no se detuvo. Lamió otra vez, más firme, abriendo sus pliegues con la lengua, saboreando la humedad dulce y espesa. Su lengua se cerró alrededor del clítoris y chupó con fuerza rítmica. Koneko arqueó la espalda, las manos agarrando las sábanas negras con fuerza. «Shiker-sama, espera, es demasiado». Él no esperó. Introdujo dos dedos de golpe mientras seguía chupando. Los dedos eran gruesos y largos. Entraron hasta el nudillo con facilidad gracias a lo mojada que estaba. Los curvó hacia arriba, buscando ese punto esponjoso en su interior, y cuando lo encontró empezó a frotar sin piedad. NMGH. Ah, ah. Los gemidos de Koneko se volvieron más altos y desesperados. Sus caderas se movían solas, empujando contra la boca y los dedos de Shiker. Él gruñó contra su sexo, enviando vibraciones directas al clítoris, y aceleró el ritmo de los dedos. Entraban y salían con un sonido húmedo y obsceno que llenaba la habitación. «Mira cómo te mojas», murmuró contra ella entre lengüetazos. «Tan puta ya, y apenas te estoy tocando». Koneko negó con la cabeza, pero su cuerpo la traicionaba. Un temblor fuerte recorrió sus piernas. Me voy a... Shiker-sama, no puedo. «Córrete», ordenó él con voz dura. Ahora. Los dedos golpearon ese punto con más fuerza. Su boca se cerró alrededor del clítoris y chupó con fuerza constante. Koneko gritó. El orgasmo la atravesó como una descarga eléctrica. Sus paredes internas se contrajeron violentamente alrededor de los dedos de Shiker, un chorro de fluidos mojó su barbilla y las sábanas, y su cuerpo entero se arqueó mientras gemía sin control. Shiker no se detuvo. Siguió lamiendo y follándola con los dedos a través del orgasmo, alargándolo hasta que Koneko empezó a forcejear suavemente por la sobreestimulación. Solo entonces retiró la boca y los dedos. Se incorporó, la cara brillante de los jugos de ella, y se pasó la lengua por los labios. Primer orgasmo. Bien. Ahora el segundo. Antes de que Koneko pudiera recuperarse, Shiker la agarró de las caderas y la volteó con facilidad, dejándola de rodillas y pechos contra el colchón, el culo en alto. Le dio una nalgada seca y fuerte que hizo resonar la piel. «Ah. Quédate así. No te muevas». Se posicionó detrás de ella.
Frotó la cabeza gruesa de su polla arriba y abajo por entre sus pliegues empapados, sin entrar todavía. Cada vez que la punta rozaba la entrada, Koneko soltaba un jadeo tembloroso. «Por favor», susurró ella, la voz rota. «Shiker-sama, métela». «Todavía no», respondió él con crueldad suave. «Primero quiero verte rogar mejor». Agarró su cabello blanco con una mano y tiró hacia atrás, obligándola a arquear la espalda. Con la otra mano siguió frotando su polla contra el clítoris hinchado de Koneko, torturándola. «Di exactamente lo que quieres, gatita». Koneko temblaba. Las lágrimas de placer y frustración ya le brillaban en los ojos. Quiero tu polla dentro, quiero que me folles, que me destroces, por favor, Shiker-sama, te necesito». Shiker sonrió, oscuro y satisfecho. «Buen intento. Pero hoy solo te voy a follar con los dedos y la lengua hasta que no puedas pensar. Cuando decida metértela, vas a estar tan rota de placer que ni vas a poder hablar». Sin más aviso, volvió a hundir 3 dedos de golpe dentro de ella. Koneko gritó contra las sábanas. Shiker empezó a embestir con la mano a un ritmo brutal, rápido y profundo, mientras con la otra mano le apretaba el clítoris entre 2 dedos y lo frotaba sin descanso. Los gemidos de Koneko se volvieron un torrente continuo, rotos, desesperados, casi sollozos. El sonido húmedo de los dedos entrando y saliendo era obsceno. Su culo temblaba con cada embestida. «Así, no pares. Shiker-sama». El segundo orgasmo la golpeó todavía más fuerte. Un grito agudo se le escapó de la garganta mientras su cuerpo se sacudía sin control. Shiker no se detuvo. Siguió follándola con los dedos a través del clímax, sacándole más fluidos, más temblores, más gemidos rotos. Cuando finalmente se detuvo, Koneko estaba hecha un desastre. Tumbada de lado, temblando, la saliva corriéndole por la comisura de los labios, los ojos nublados y las piernas incapaces de cerrarse. Entre sus muslos un charco brillante se extendía sobre las sábanas negras. Shiker se recostó a su lado. La atrajo contra su pecho amplio y la envolvió con un brazo, su polla todavía dura y caliente presionando contra el vientre de ella. «Respira», ordenó con voz más baja, casi suave, aunque seguía siendo dominante. «Esto fue solo el comienzo de tu entrenamiento. La próxima vez que te traiga aquí, te voy a abrir de verdad. Y no voy a parar hasta que estés llena y rota». Koneko, todavía sin aliento, escondió la cara en su pecho y susurró con voz ronca y completamente entregada. «Sí, Shiker-sama, quiero eso, quiero que me uses, hasta que no quede nada de mí». Shiker besó la parte superior de su cabeza, posesivo. «Lo haré. Ahora duerme. Desnuda. Aferrada a mí. Mañana seguimos». Koneko cerró los ojos, el cuerpo todavía temblando con los restos del placer, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en casa. El ventanal cuando Koneko abrió los ojos. Estaba completamente desnuda, envuelta en los brazos de Shiker. Su espalda estaba pegada al pecho amplio y caliente del Saiyajin, una de las piernas de él cruzada sobre las suyas, y su polla semidura presionaba contra su trasero. El olor de sexo y de él impregnaba las sábanas. Koneko no se movió de inmediato. Solo cerró los ojos un segundo más, disfrutando de la sensación de estar completamente rodeada, poseída, segura. Nunca había dormido tan profundamente. Entonces sintió dedos grandes recorriendo despacio su vientre. «Despierta, gatita», la voz de Shiker era grave y ronca por la mañana. «Ya es tarde. Y tengo planes para ti». Koneko se removió ligeramente, frotándose contra él sin pensarlo.
Un pequeño sonido se le escapó de la garganta. Shaker soltó una risa baja y oscura. Su mano bajó hasta entre sus piernas y encontró su sexo todavía sensible y un poco hinchado de la noche anterior. Pasó 2 dedos por entre los pliegues, sintiendo la humedad nueva que ya empezaba a formarse. ¿Todavía estás mojada? ¡Qué buena putita resultaste ser! Koneko se sonrojó hasta las orejas, pero no cerró las piernas. Al contrario, las abrió un poco más, dándole acceso. Shaker-sama, susurró, la voz todavía adormilada y ronca. Él le dio una nalgada suave pero firme en un muslo. Levántate. Vas a lucharte conmigo. Quiero verte de rodillas bajo el agua. Sin esperar respuesta, Shaker se levantó de la cama. Su cuerpo desnudo se estiró con pereza, los músculos de la espalda y el trasero flexionándose. Koneko se quedó mirándolo unos segundos, hipnotizada, antes de seguirlo. El baño principal era enorme. Mármol negro, una ducha abierta lo suficientemente grande para 4 personas y una bañera circular al fondo. Shaker abrió el agua caliente y se metió primero. Cuando Koneko entró detrás de él, él la agarró de la cintura y la pegó contra su cuerpo, de frente. El agua caía sobre ambos. Shaker bajó la cabeza y la besó con fuerza, profundamente, mientras sus manos bajaban hasta sus nalgas y las apretaban, separándolas. Koneko gimió dentro del beso, las manos aferrándose a sus hombros. Cuando se separaron, Shaker habló contra sus labios. De rodillas. Koneko obedeció de inmediato. Se arrodilló en el suelo de la ducha, el agua corriendo por su cabello blanco y su espalda. Frente a ella, la polla de Shaker ya estaba completamente dura otra vez, gruesa, pesada, la punta a centímetros de su boca. Ábrela, ordenó. Koneko abrió la boca. Shaker no fue delicado. Agarró su cabello con ambas manos y empujó hacia adelante, hundiendo la cabeza gruesa entre sus labios. Koneko soltó un sonido ahogado, los ojos llorosos por el tamaño, pero no retrocedió. Él empujó más profundo, hasta que la punta tocó la entrada de su garganta. Relájate, trágala, gruñó. Koneko intentó obedecer. Shaker empezó a mover las caderas con ritmo lento pero profundo, follándole la boca mientras el agua caliente caía sobre ambos. Cada embestida sacaba un sonido húmedo y obsceno de la garganta de Koneko. Lágrimas le corrían por las mejillas, mezclándose con el agua, pero sus ojos miraban hacia arriba, fijos en él, completamente entregados. Shaker gruñó de placer. Así, buena niña, usa la lengua. Koneko lo hizo lo mejor que pudo, lamiendo la parte inferior mientras él seguía embistiendo. Después de un rato, Shaker se retiró de golpe. Un hilo de saliva conectó la punta de su polla con los labios hinchados de Koneko. Suficiente. Levántate. Te voy a follar contra la pared. La levantó con facilidad, como si no pesara nada. Koneko rodeó su cintura con las piernas por reflejo. Shaker la empujó contra el mármol frío de la ducha, alineó su polla con la entrada empapada de ella, y empujó de una sola embestida. Koneko gritó. El tamaño era demasiado. La abrió por completo, estirándola hasta el límite. Shaker no le dio tiempo a acostumbrarse. Empezó a embestir con fuerza, profundo y rítmico, cada embestida haciendo que el sonido de piel contra piel resonara en el baño junto con los gemidos rotos de Koneko. Ah. Shaker-sama. Es demasiado grande. Aguántalo, gruñó él contra su cuello, mordiendo la piel. Esta polla es tuya ahora. Vas a aprender a tomarla completa. Una de sus manos bajó entre sus cuerpos y encontró el clítoris hinchado.
Empezó a frotarlo en círculos rápidos mientras seguía follándola sin piedad. Koneko se aferró a su espalda, las uñas clavándose en la piel, los gemidos cada vez más altos y desesperados. El orgasmo la golpeó de repente. Gritó contra el hombro de Shaker, el cuerpo entero convulsionando, las paredes internas apretándolo con fuerza. Shaker no se detuvo. Siguió embistiendo a través del clímax, alargándolo, sacándole más temblores y más fluidos que se mezclaban con el agua de la ducha. Cuando sintió que ella estaba a punto de caer en un segundo orgasmo, Shaker aceleró. Embistió más profundo, más duro, hasta que finalmente gruñó y se corrió dentro de ella. Chorros calientes y espesos llenaron a Koneko por completo, tanto que parte del semen empezó a salir alrededor de su polla mientras seguía empujando. Se quedaron así un momento, jadeando bajo el agua caliente. Shaker todavía dentro de ella, sin salir. «Mírame», ordenó. Koneko levantó la cabeza. Tenía los ojos nublados, los labios hinchados, el rostro completamente entregado. «Eres mía», dijo él con voz grave. «Cada centímetro. Cada gemido. Cada orgasmo. ¿Lo entiendes?» «Sí, Shaker-sama, soy completamente tuya». Él sonrió, satisfecho, y finalmente salió de ella. El semen empezó a gotear por el interior de los muslos de Koneko, mezclándose con el agua. «Límpiate lo justo. Quiero que pases el día con mi semen dentro. Ahora vístete. Vamos a desayunar. Asia nos espera, y hoy voy a empezar a jugar también con ella». Koneko asintió, todavía temblando, y obedeció. Mientras se secaba, miró de reojo a Shaker, que se vestía con calma, y sintió el pecho apretársele de una forma que ya no era solo deseo. Estaba perdida. Y no quería que la encontraran nunca. «Anoche fue productivo», dijo mirando a Koneko. «¿Verdad, gatita?» Koneko asintió, las mejillas rosadas. «Sí, Shaker-sama». «Bien. Hoy le toca a Asia empezar su entrenamiento». Asia levantó la vista de golpe, los ojos verdes abiertos de par en par. «¿Y yo?» Shaker inclinó la cabeza. «Te salvé. Te traje a mi casa. Te di ropa, comida y protección. Ahora vas a empezar a pagarme. De la forma que yo quiera». Se levantó despacio, rodeó la mesa y se detuvo detrás de la silla de Asia. Ella se tensó cuando sintió sus manos posarse sobre sus hombros. Los dedos de Shaker bajaron lentamente por sus brazos hasta llegar a sus muñecas, que sujetó con firmeza. «Levántate». Asia se puso de pie temblando. Shaker la giró hasta que quedó de frente a él y, sin previo aviso, le bajó los tirantes del vestido. La prenda cayó al suelo, dejándola en ropa interior blanca sencilla. Asia intentó cubrirse, pero él le sujetó las muñecas otra vez y las levantó por encima de su cabeza. «No te cubras. Koneko ya te vio desnuda ayer. Hoy va a verte mucho más». Con un solo movimiento le quitó el sujetador y luego la braga, dejándola completamente desnuda en medio del comedor. Asia temblaba, las piernas juntas, la respiración agitada. Shaker la miró de arriba a abajo con calma, evaluándola. «Bonita. Suave. Inocente. Me gusta». La hizo sentarse otra vez, pero esta vez en el borde de la silla, y le abrió las piernas con las manos, dejando su sexo completamente expuesto hacia Koneko y hacia él. «Mira, gatita», dijo sin apartar los ojos de Asia. «Esta también es mía. Hoy voy a empezar a enseñarle. Tú vas a quedarte sentada y vas a mirar. Sin tocarte. Si te tocas sin permiso, te castigo». Koneko asintió, aunque sus muslos ya se apretaban uno contra el otro. Shaker se arrodilló entre las piernas de Asia.
La monja soltó un jadeo nervioso cuando sintió su aliento caliente contra su sexo. Relájate, ordenó. Si te pones rígida, duele más. Sin más aviso, pasó la lengua plana desde la entrada hasta el clítoris. Asia gritó y se arqueó en la silla, las manos agarrando los bordes del asiento con fuerza. Shaker no fue suave. Lamió con firmeza, abriendo sus pliegues, saboreando la humedad nerviosa que ya empezaba a salir. Luego cerró los labios alrededor del clítoris y chupó con ritmo constante. ¡Ah! Shaker-sama, espera, nunca me habían. Él introdujo un dedo mientras seguía chupando. Asia estaba más apretada que Koneko, más sensible. El dedo entró con un poco de resistencia y ella soltó un gemido agudo, mezclado de placer y vergüenza. Shaker añadió un segundo dedo y empezó a moverlos en tijera, abriéndola despacio mientras su lengua no dejaba el clítoris. Koneko miraba sin parpadear. El short se le había subido casi hasta la entrepierna y podía sentir el semen de Shaker todavía resbalando de ella. El espectáculo la estaba volviendo loca. Asia empezó a temblar más fuerte. Sus gemidos se volvieron más altos, más rotos. No puedo, se siente demasiado. Shaker aceleró los dedos y la lengua. Cuando sintió que ella estaba a punto, levantó la vista y habló con voz clara. «Córrete. Ahora». Asia gritó. El orgasmo la atravesó de forma violenta. Su cuerpo se sacudió, las piernas intentaron cerrarse alrededor de la cabeza de Shaker y un chorro de fluidos mojó su barbilla y el suelo. Él siguió lamiendo a través del clímax hasta que ella empezó a forcejear por la sensibilidad. Solo entonces se separó. Se puso de pie, la cara brillante, y miró a Asia que estaba hecha un desastre en la silla. Temblando, jadeando, las piernas abiertas y el sexo hinchado y brillante. Primer orgasmo. Bien. Todavía te falta mucho. Se giró hacia Koneko. Tú. Ven aquí. Koneko se levantó de inmediato. Shaker la hizo ponerse de rodillas frente a Asia, entre las piernas abiertas de la monja. Lámpele. Ahora. Quiero ver cómo la limpias con la lengua. Koneko dudó solo un segundo. Luego se inclinó y pasó la lengua por el sexo sensible de Asia. La monja soltó un gemido agudo y se retorció, pero Shaker le sujetó los muslos para mantenerla abierta. Koneko lamió con más seguridad, saboreando los jugos de Asia mezclados con el rastro de la lengua de Shaker. Así, buena gatita, gruñó él detrás de ella. Mientras Koneko trabajaba, Shaker se arrodilló detrás de la Nekosou, le bajó el short de un tirón y, sin previo aviso, empujó su polla dentro de ella de una sola embestida. Koneko gritó contra el sexo de Asia. Shaker no esperó. Empezó a follarla con ritmo fuerte y profundo, cada embestida empujándola más contra Asia. El sonido de piel contra piel llenó el comedor junto con los gemidos ahogados de ambas chicas. Sigue lamiendo, ordenó Shaker entre embestidas. No pares aunque te esté destrozando. Koneko intentó obedecer. Su lengua se movía de forma torpe y desesperada mientras Shaker la follaba sin piedad. Asia, todavía sensible, gemía y se retorcía, atrapada entre el placer y la vergüenza de tener a Koneko entre sus piernas mientras el hombre las dominaba a las dos. Shaker aceleró. Una de sus manos bajó y empezó a frotar el clítoris de Koneko con fuerza. La Nekosou se corrió casi de inmediato, gritando contra Asia, las paredes internas apretándolo con fuerza. Shaker siguió embistiendo a través de su orgasmo hasta que finalmente se hundió hasta el fondo y se corrió otra vez dentro de ella, llenándola por segunda vez en la mañana.
Se quedó así un momento, respirando pesado, todavía enterrado en Koneko. Luego salió despacio y miró el desastre que había dejado. Las dos chicas temblando, jadeando, una llena de semen y la otra con la cara brillante de fluidos ajenos. Buen desayuno, dijo con una sonrisa arrogante. Ahora las dos van a limpiarse, lo justo. Quiero que pasen el día sintiendo lo que les hice. Y esta noche, miró a Asia, te toca aquí estar en mi cama. Asia solo pudo asentir, completamente derrotada y excitada a la vez. Shaker se levantó, se acomodó la ropa y habló como si nada hubiera pasado. Coman. Las dos. Van a necesitar energía. Y se sentó otra vez en la cabecera, empezando a comer con total tranquilidad mientras las dos chicas, todavía temblando, intentaban recuperar el aliento.